ello vamos a contar con la presencia de Miguel Momovela, que es analista en XTB. Muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar me gustaría empezar preguntándote por ese Banco de Inglaterra, esa subida de tipos que vamos a conocer, bueno, en apenas 45 minutos, un poquito más. ¿Qué esperas de las subidas? ¿Cómo puede afectar también al mercado? Llevamos viendo toda la mañana al FTSE 100 en caídas, leves caídas y ahora en ligeras subidas. Bueno, voy a confirmarlo, pero sí, efectivamente, está ahora mismo en el 0,05% al alza. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de todo este contexto? Bueno, yo creo que ya es una obviedad que estamos en un punto en el que todos los bancos centrales a diferentes velocidades se han dado cuenta del problema que teníamos y que seguimos teniendo, ¿de acuerdo? Es un problema que arrastramos desde hace bastante tiempo y que tiene nombre y apellidos, es la inflación, ¿vale? Ya hemos visto cómo otros bancos centrales, como la Fed americana, hemos visto también al Banco Central Europeo, con esas subidas sin precedentes de 50 puntos básicos también, y ahora le toca al Banco de Inglaterra, es decir, al final creo que ya no hay tanta sorpresa porque todos los bancos centrales están empezando a ir en la misma línea, quizá de manera más o menos agresiva, pero todos están yendo en la misma línea. Hay que frenar la inflación, con lo cual el mercado ya lo sabe y con independencia de que la subida sea de esa cifra que está planteada o incluso fuera mayor, nunca se sabe, el mercado ya sabe que hay un problema, ya saben que efectivamente los bancos centrales están en un punto en el que lo empiezan a intentar evitar o arreglarlo de la mejor forma posible, con lo cual eso ya no nos sorprende. Los mercados ya están creciendo o están empezando a descontar que eso se va a producir, con lo cual, pues ahora mismo lo que nos queda es que se confirme la noticia. Es decir, ya no hay duda acerca de si se van a hacer si se van a tomar este tipo de medidas, sino cuándo, cómo y de qué forma, ¿vale? Es decir, si van a ser esos 50 puntos básicos o quizá hay algún cambio de última hora que no suele ser lo habitual, con lo cual el mercado lo único que hace es reflejar todo eso. El mercado es el espejo de lo que ahora mismo pasa con la inflación. Pues muy interesante, nos quedamos con esa clave. Ya el mercado precisamente descuenta ese consenso de los 50 puntos básicos. Veremos si nos sorprende o no ese Banco Central de Inglaterra. Y bueno, también me gustaría mirar un poco a los datos macro que hemos ido conociendo el día de hoy, sobre todo PMI manufacturero, no, perdón, eso fue días anteriores, de construcción. Vemos que son malos datos por ahora, tanto para la eurozona como países, Alemania, Reino Unido. No sé cómo puede influir en los mercados y qué opinas sobre estos datos. Bueno, es cierto que el día de hoy quizá prestamos tanta atención a eso como al dato del Banco Central inglés, por razones obvias, pero es verdad que en otra jornada de bolsa, pues sí que habríamos visto un impacto quizá un poco mayor. Estamos hablando de datos de eurozona, estamos hablando de datos de un agregado, ¿no?, de países aquí en Europa, y bueno, ya estamos viendo cuál es la evolución macroeconómica, ya no solo en datos de vivienda, sino en datos de PIB, los de IPC por defecto, evidentemente, acabamos de hablar de la inflación, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos viendo que en mayor o menor medida se empieza a ver una desaceleración económica. En algunos países o áreas económicas es más evidente, en otras se está empezando a apreciar ahora, pero al final en global en lo que nos estamos fijando, ya no por el dato de vivienda en concreto, sino por la suma de estos datos que en una gran mayoría están siendo más negativos o no llegan a superar las expectativas, es que esa desaceleración económica ya está aquí. Es decir, ahora ya en lo que está la mente del mercado puesta y de los inversores es en cómo vamos a salir de esta recesión, ¿no?, o de este principio de recesión, para los más optimistas, más que qué ha pasado con los datos de vivienda que han sido negativos. Es decir, ni es el primer periodo en el que lo han sido, ni es el último periodo en el que podrían serlo, pues viendo evidentemente en qué escenario nos movemos. Pues sí, datos malos. La vivienda, evidentemente, uno de los sectores que se está viendo golpeado por toda esta situación inflacionaria. Y bueno, por último, me gustaría también mirar a las materias primas, en especial, bueno, al precio del crudo. Ayer veíamos cómo caía después de, de enterarse los mercados que la OPEP decidía aumentar un poco esa producción de crudo, y también de el dato de reservas de crudo en Estados Unidos. Hemos visto esta mañana justo que ligeramente, pero el West Texas perdía los $90 el barril. Así que bueno, no sé qué puedes comentarnos sobre esta materia prima.
Lo primero es que habrá muchos consumidores de gasolina y gasoil que estarán cada vez más tranquilos porque su bolsillo cada vez sufre menos, ¿no? Y lo segundo, pues obviamente, por una parte por los inventarios de crudo, por las últimas lecturas que hemos tenido, esos cambios en las reservas y también obviamente pues por todo el problema que estamos viendo derivado de los suministros, de la potencial inicialmente de la potencial salida de Rusia del panorama de crudo y de gas natural y ahora esa vuelta, ¿no? Sobre todo por la parte del gas natural, estamos viendo cómo quizá es precisamente el gas natural el que está ganando más volatilidad, el precio de estos contratos se está moviendo más y en detrimento el precio del crudo está volviendo a unas cifras que por otra parte no deberían sorprendernos. Es decir, estamos en un escenario en el que los datos relativamente estables estaban muy cerca de los precios de crudo que estamos viendo ahora, tanto del WTI como del Brent. Sin embargo, eso parece que incluso llama la atención ahora más que la volatilidad del gas natural porque estábamos, nos hemos tirado casi medio año viendo precios por encima de los 100 e incluso los $120 por barril y ahora volvemos a estar en unas cifras relativamente normales, ¿verdad? Las que pues antes de que empezara 2022 estaban dentro de las estimaciones de analistas. Movernos en una franja entre los 80, los 90 o $95 por barril no es nada descabellado y sin embargo, pues curiosamente nos llama más la atención que lo del gas natural, ¿no? Pues muy bien, nos quedamos entonces con estas claves. Evidentemente todos los consumidores de gasolina felices con esta noticia, a ver si continúa esta tendencia. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias Miguel por ese análisis y esas claves que bueno, arrojan bastante luz sobre esta jornada de hoy. Muchas gracias y buen verano.